Buenas tardes, queridos alumnos. Hoy vamos a estudiar el canon en la Biblia, es decir, vamos a estudiar la lista de los libros que han sido admitidos dentro de la Sagrada Escritura y que también han sido admitidos dentro de la Iglesia Católica. La palabra canon significa norma o regla, es decir, son los libros que han sido aprobados, podríamos decir, que han sido inspirados por Dios y que se les considera como libros sagrados, de las cuales no se puede admitir más libros ni quitar más libros. Como sabemos, la Biblia está dividida en dos partes importantes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 46 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Pero en esta clase y la próxima vamos a enfocarnos más en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos va a relatar la historia de la salvación, cómo es que Dios hace un pacto con su pueblo a través de personajes concretos. Por ejemplo, Abraham, como sabemos, se le considera el padre de la fe, y también la figura importante de Moisés. Moisés va a ser como ese puente que va a acercar a los hombres a Dios y le va a entregar los mandamientos. Este decálogo que conocemos, que significa esa alianza que hace Dios con su pueblo a través de los mandamientos. En esta clase vamos a estudiar el Antiguo Testamento en sus partes. Por ejemplo, el Antiguo Testamento está clasificado en libros. Por ejemplo, vamos a enfocarnos hoy en dos partes importantes del Antiguo Testamento, el Pentateuco y los libros históricos. La palabra penta significa 5, teuco significa rollos, es decir, los 5 rollos o 5 primeros libros de la Biblia. Y los libros históricos, vamos a estudiar también estos libros que nos habla cómo es que Dios ha ido constituyendo su pueblo a través de la religión, ¿no? Nombrando reyes, por ejemplo, David, también sus profetas, Jeremías, Isaías, ¿no? Por ejemplo, y que a través de estos libros históricos hemos visto ese paso, ¿no? De historia, podríamos decir también, de la salvación que ha tenido Dios con su pueblo. Cabe importante recalcar que los libros, por ejemplo, del Antiguo Testamento, no se escribían o no se han escrito como ahora tenemos en la Biblia. Eso ya se los había comentado en la primera clase. Los libros han sido escritos bajo papiros, ¿no? Y estos libros se proclamaban dentro de las iglesias que se llamaban sinagogas. Se leían sobre todo los libros de los profetas. Pero para los judíos, los libros más importantes o sagrados, podríamos decir, son la Torá, ¿no? La Torá, que está conformada por los 5 primeros libros de la Biblia, llamado Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia. Para los judíos se le considera como el Torá, que es el libro, podemos decir, estos libros más importantes, más sagrados, donde enfoca esa relación de Dios con su pueblo. Algo importante también dentro del Antiguo Testamento es que vamos a estudiar cómo Dios, a pesar de la infidelidad, ¿no?, de su pueblo, Dios ha tenido compasión con este pueblo. Dios les podemos decir que les ha perdonado a pesar de sus faltas. Y por eso Dios ha constituido alianzas, por ejemplo, ¿no? La antigua alianza, esta antigua alianza, Dios la une con su pueblo a través de Moisés en el monte de Sinaí, cuando le entrega los mandamientos, ¿no?, el decálogo. Y aquella frase conocida, ¿no? Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces el pueblo de Israel, al ver ese paso de salvación que hizo con su pueblo, ¿no?, a pesar de su infidelidad, por ejemplo, cuando lo salvó, ¿no?, de los egipcios en el Mar Rojo,
todos esos acontecimientos el pueblo de Israel los recordará siempre en su mente y en su corazón. Por eso, ¿no?, se le dice a Yahvé el Dios de los ejércitos. Entonces, ellos realmente escriben también, ¿no?, estos libros por obra del Espíritu Santo para recordar todos los acontecimientos que ha hecho Dios con su pueblo. Y estos libros están dentro, pues, de la Sagrada Escritura. En el año 70 después de Cristo hubo la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Recordemos un poquito que en el tiempo de Jesús, por ejemplo, quien dominaba al pueblo eran los romanos. Los romanos eran, pues, un gran poderío. Roma era un imperio potente. Y después de la muerte de Cristo, después del año 70, este templo tan importante para los judíos, el templo de Jerusalén, queda destruido. Entonces, los judíos, ¿qué hacen? Los judíos estaban todavía a puertas abiertas si se podría tener un libro más dentro del canon judío. Entonces, al ver esta destrucción, decidieron ya no aumentar más libros. Cerraron el canon, podemos decir. Ya no pudieron haber más libros. Se cerró, podemos decir, esta canonicidad de libros. Pero dentro de esa canonicidad que cerraron los judíos, así que ya no emitieron más libros ni quitaron más libros, estaban los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, Tobías, Judith, Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Barut. Estos 7 libros deuterocanónicos no han sido admitidos dentro del Antiguo Testamento para los judíos. ¿Y por qué? Porque ellos consideran que estos libros no han sido inspirados por Dios. Pero nosotros, la Iglesia Católica, sí los admitió. Y eso lo vemos en las primeras comunidades cristianas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles predicaban el Antiguo Testamento y tomaban los libros sagrados. Y es por eso que nosotros sí lo consideramos como inspirados por Dios. También quienes no tienen los libros deuterocanónicos, como les mencioné, Macabeos, Eclesiástico, Sabiduría, Barú, ¿no?, Tobías, Judith, quienes no lo tienen, los protestantes, es decir, aquellos que no son de la Iglesia Católica, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no?, mormones, adventistas, no tienen estos 7 libros, porque ellos también piensan que no son libros inspirados, siguen el mismo canon judío, ¿no?, en el tiempo, pues, de Jesús, así como lo habían admitido. Pero para nosotros sí son importantes y por eso los vamos a estudiar. Entonces, yo espero que en el enfoque de esta clase vayamos profundizando, ¿no?, la importancia del Antiguo Testamento, que podamos valorarlo, ¿no?, y sobre todo, pues, ¿no?, poder profundizarlo cada día más. No lo olviden esto y sigan, por favor, las normas o parámetros que les voy dejando durante la clase. Que Dios les bendiga.